Hola amigos, hoy les venimos a presentar el tema de acceso a la red y el tema de Ethernet. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, Campus Dolores. Estamos en el programa educativo de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de infraestructura de redes digitales. Bueno, antes que nada, mi nombre es Ángel Rosas. Yo soy Elena Rangel. Y yo soy Ariadna Loredo. El tema de acceso a la red nos habla de los protocolos de la capa física. Sus conexiones son las conexiones por cable, que es la red cableada, donde los datos son transmitidos por un cable físico, y las conexiones inalámbricas, donde los datos son transmitidos por ondas de radio. Otras conexiones son las tarjetas de NIC de interfaz, que conectan un dispositivo a la red. Las NIC Ethernet se utilizan para las conexiones por cable, y mientras las NIC de red se utilizan para las conexiones inalámbricas. El propósito de la capa física es proporcionar los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa del enlace de datos a través de los medios de red. Los medios de la capa física es el cable de cobre, el cable de fibra óptica y las conexiones inalámbricas. Las características de la capa física son las funciones, son los componentes físicos, la codificación y la señalización. El ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar los datos. El rendimiento es la medida de transferencia de los bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Estos incluyen factores como son la calidad de tráfico, el tipo de tráfico y la latencia, que es el retardo. Los medios de red, que son el cable de cobre, sus características es que utilizan medios de cobre porque son económicos, fáciles de instalar, etc. Sin embargo, se ven limitados por la distancia. Los medios de cobre es el cable de par trenzado no blindado, que es el UTP, y el cable de par trenzado blindado, que es el ETP. El blindaje es para cubrir el cable del sonido de la electricidad. Y otro medio es el cable coaxial. Los tres son vulnerables a peligros eléctricos y de incendio. En las propiedades del cableado UTP utiliza dos métodos que limitan el efecto negativo del crosstalk, que estos métodos son la anulación y el cambio del número de vueltas por par de hilos. Los conectores que utilizan los cables de UTP son los RJ45, y el tipo de cables son el cable directo de Ethernet, el cable cruzado de Ethernet y el cable de consola. Después de la instalación de los cables, se recomienda comprobar la conexión con un aparato llamado Dester. El cableado de fibra óptica, sus propiedades es que se utiliza en industrias como redes empresariales, redes de largo alcance o redes por cable submarina. Este cable es más costoso y más difícil y peligroso a la hora de utilizarse, y porque se compone de dos tipos de vidrio, que es el núcleo y el revestimiento. Los tipos de fibra óptica son los láseres, los diodos emisores de luz, que son las luz LED, y se clasifican en fibra óptica monomodo y multimodo.
Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y frecuencias de microondas. Estas proporcionan las mejores opciones de movilidad y la cantidad de dispositivos habilitados sigue en aumento. Estos se utilizan en un área de cobertura porque funcionan bien en entornos abiertos, pero existen determinadas áreas que son las áreas cerradas porque ahí debe utilizar materiales especiales de construcción. La interferencia, porque es vulnerable, puede verse afectada por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos domésticos o algunos tipos de luces fluorescentes o los hornos de microondas por las señales electromagnéticas que estos proporcionan. La seguridad, que no requiere de acceso a un hilo físico, por lo tanto dispositivos y usuarios pueden acceder a la transmisión de los datos. En el medio compartido, antes las WAN operaban en half duplex, lo que significaba que un solo dispositivo podía enviar o recibir a la vez, y actualmente se utilizan el full duplex, porque ahora cualquier dispositivo puede enviar y recibir al mismo tiempo. Y mientras más usuarios estén conectados a la red, menos ancho de banda se obtiene para cada uno. Y los tipos de medios inalámbricos es el Wi-Fi, que este es usado para los hogares y empresas, el Bluetooth, que es una red de área personal, y el Wi-Fi Max, que es una topología punto a multipunto. Otros medios inalámbricos son las comunicaciones satelitales y los datos móviles. Las especificaciones de la capa física se aplican a las áreas que incluyen la codificación de señales de datos a señales de radio, la frecuencia e intensidad de la transmisión y los requisitos de recepción y codificación de señales. Una LAN inalámbrica requiere de dispositivos de red como el punto de acceso inalámbrico, el AP, que concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red existente basada en cobre, como Ethernet. Los routers inalámbricos domésticos integran las funciones de un router, un switch y un punto de acceso en un solo dispositivo. El router consiste en enviarle los paquetes de red por el camino o ruta más adecuada en cada momento. Para ello se almacenan los paquetes recibidos y procesa la información de origen y destino, y el switch es el que conecta equipos de red formando una red de área local, que es LAN, estándar de Ethernet, y el punto de acceso es la red que conecta dispositivos de comunicación inalámbrica. La LAN inalámbrica también requiere de dispositivos como son los adaptadores NIC inalámbricos, que estos son los que proporcionan la capacidad de comunicación inalámbrica a cada host de la red, esto para conectar a una impresora o a una USB. Las ventajas de los medios inalámbricos es que no utilizan el cableado costoso, y una desventaja podría ser de que cualquier usuario es más fácil de que se conecte a la red y robar datos. Siguen los protocolos de la capa de enlace de datos. Esta se encuentra en la segunda capa del modelo OSI. Se encapsula la trama con el paquete IP. La trama y el paquete IP son dependientes del medio, o sea que solo se pueden comunicar en la capa 2 del modelo OSI. La capa de enlace de datos es responsable de separar las transiciones de medios, o sea que el paquete se reenvía desde los procesos de capas superiores. Después recibe paquetes de protocolos de una capa superior y los reenvía en otra capa con sus mismas características. Se divide en dos subcapas, que es el control de enlace lógico y el control de acceso al medio. El control de enlace lógico es el que permite que los protocolos utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios, y el control de acceso al medio es el que da acceso a las nuevas tecnologías de red, al igual que
también da acceso al medio que utiliza el hardware. Para transferir paquetes del host de origen al host de destino deben atravesar diferentes redes físicas, como por ejemplo cable de cobre, fibra óptica y tecnologías inalámbricas. Provisión de acceso a los medios. Hay muchos métodos de control de acceso al medio durante una comunicación, los cuales necesitan de una conexión directa entre dos dispositivos. Entonces el router encapsula el paquete en la trama correspondiente. Después aceptan una trama proveniente de un medio y así la desencapsulan la trama. Después encapsulan el paquete de una trama nueva y por último reenvían la trama adecuada. Estándares de la capa de enlace de datos y sus organizaciones que definen estándares y protocolos abiertos, los cuales son Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Unión Internacional de Telecomunicaciones y después Organización Internacional para la Estandarización y por último Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Las topologías. El control de acceso a los medios es el equivalente a las reglas de tráfico que regulan la entrada de vehículos a una autopista. La topología es la conexión entre los nodos de la capa de enlace de datos. Después son las topologías físicas, son las conexiones físicas que identifican cómo se interconectan las terminales y los dispositivos de infraestructura, como por ejemplo los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbrico. La topología lógica es la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Las topologías físicas de WAN es la de punto a punto, que es la más simple, consta de un enlace permanente entre dos terminales. Después sigue la Hub and Spoke, es la topología de estrella, que es un sitio central interconectado. Después sigue la malla, que es la topología de alta disponibilidad. Requiere cada sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. Después sigue la trama de enlace de datos. Esta trama es un elemento clave de los protocolos. Este tiene tres bases, que es encabezado, datos y trailer. Después, los tipos de campos de la trama. Estos son los indicadores de arranque y detención de trama. Identifican los límites de comienzo y finalización de una trama. Después sigue el direccionamiento. Indica nodos de origen y de destino en los medios. El tipo identifica el protocolo en la capa 3 y el control identifica los servicios especiales de control de flujo. Seguimos con los datos, incluyen el contenido de la trama y por último la detección de errores, que detectan errores y después se incluyen en los datos para formar el tráiler. Después sigue la dirección de la capa 2, es la que proporciona direccionamiento utilizado para transportar una trama a través de los medios locales compartidos, esto es las direcciones físicas. Siguen las tramas LAN y WAN. La trama LAN es pequeña, cubre un único espacio como un edificio, pero admite una gran cantidad de hosts. Y la trama WAN es grande, cubre varias ciudades, pero el ancho de banda no es rentable para estas redes. Después siguen las topologías de LAN. Se interconectan físicamente los sistemas finales. Después la estrella, que son los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. Después la estrella extendida, que son los dispositivos intermediarios centrales interconectados en otras topologías de estrella. Después la de bus, que son todos los sistemas finales se encadenan entre sí, terminan en cada extremo. Y por último la de anillo, que son los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. La comunicación Hall-Duplex. Los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios, pero no al mismo tiempo. Después, la comunicación de duplex. En esta los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo.
Bueno, también les vamos a hablar del tema de Ethernet, la capa física de interconexión de sistemas abiertos modelo OSI. Proporciona el medio para transporte. También les vamos a presentar el tema de Ethernet. Ethernet es la capa física de interconexión de sistemas abiertos del modelo OSI. Proporcionan el medio para el transporte de los bits que componen una trama en la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Ethernet es la tecnología LAN predominante en el mundo. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos, en la capa física. Como Ethernet está compuesto de estándares en estas capas inferiores, se puede comprender mejor si se hace referencia al modelo OSI. El modelo OSI separa las funcionalidades de direccionamiento, entramado y acceso a los medios en la capa de enlace de datos en los estándares de los medios de la capa física. Los estándares de Ethernet definen los protocolos de capa 2, la tecnología de capa 1. Si bien las especificaciones de Ethernet admiten los diferentes medios de anchos de banda y otras variaciones de capa 1 y capa 2, el formato de trama básico y el esquema de direccionamiento son los mismos para todas las variedades de Ethernet. Lo que veremos en este tema de Ethernet, se van a analizar las características y el funcionamiento de Ethernet en cuanto a su evolución desde la tecnología de medios compartidos de comunicación de datos basada en contenida hasta convertirse en la actual tecnología dúplex completo de gran ancho de banda. También tenemos el encapsulamiento de Ethernet. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Ethernet admite los siguientes anchos de banda de datos: 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo es igual a 1 giga, 10.000 megabits por segundo, 40.000 megabits por segundo, hasta 100.000 megabits por segundo. Como se muestra en la figura, el encapsulamiento de datos. El proceso de encapsulamiento de datos incluye el armado de tramas antes de la transmisión y desarmado de tramas. En el momento de la recepción, para armar un trama, la capa MAC agrega encabezado y trailer a la PDU de la capa de red. El encapsulamiento de datos proporciona tres funciones principales. Estas serían la delimitación de tramas. El proceso de entramado proporciona delimitadores importantes que se utilizan para identificar un grupo de bits que componen una trama. Estos bits delimitadores proporcionan sincronización de datos entre los nodos de transmisión y de recepción. Existe también el direccionamiento, que es el proceso de encapsulamiento que contiene la PDU de 3 capas, y también proporciona el direccionamiento de la capa de enlace de datos. El otro sería la detección de errores. Cada trama contiene un trailer utilizado para detectar errores en la transmisión. La utilización de las tramas facilita la transmisión de bits a medida que se colocan en los medios. También tenemos el control de acceso al medio. La segunda tarea de la subcapa MAC es el control del acceso al medio. El control de acceso al medio es responsable de colocar los tramas en los medios y que traslada de ellos, como su nombre lo indica. Controla el acceso a los medios. Esta subcapa se comunica directamente a la capa física. La topología lógica subyacente de Ethernet es un bus de acceso múltiple, por lo que todos los nodos o dispositivos de este único segmento de red comparten en el medio. Bueno, también tenemos la evolución de Ethernet. Desde la creación de Ethernet en 1973, los estándares evolucionaron para especificar versiones más rápidas y flexibles de la tecnología. Esta capacidad de Ethernet de mejorar con el tiempo, una de las principales razones por las que su uso es tan difundido. Las primeras versiones de Ethernet eran relativamente lentas, con una velocidad de 10 megabits por segundo.
mientras que las más recientes funcionan hasta con 10 gigabits. En la capa de enlace de datos, la estructura de la trama es casi idéntica de todas las velocidades de Ethernet. La estructura de la trama de Ethernet agrega encabezados y trailes alrededor de la PDU de capa 3 para encapsular el mensaje que se envía. Los campos de trama de red. El tamaño mínimo de la trama de Ethernet es de 64 bits, el máximo de 1518 bits. Esto incluye todos los bits del campo, dirección de MAC de destino hasta el campo, secuencia de verificación de trama CFS. Inclusive el campo preámbulo no se incluye al describir el tamaño de una trama. Cualquier trama menor de 64 bits de longitud se considera un fragmento de colisión o una trama corta y es descartada automáticamente por las estaciones receptoras. Las tramas de más de 1500 bits de datos se consideran jumbos o tramas bebés gigantes. Dirección MAC y hexadecimal. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales, 4 bits por dígito hexadecimal. Así como el sistema decimal es un sistema numérico de base 10, el sistema hexadecimal es un sistema de base 16. El sistema numérico base 16 utiliza los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F, procesamiento de tramas. A menudo la dirección MAC se conoce como dirección física, porque históricamente esta dirección se graba de manera física en la memoria de solo lectura, en la NIC, es decir, que la dirección está codificada en el chip de la ROM de manera permanente. Un dato interesante: en las NIC y los sistemas operativos de PC modernos es posible cambiar la dirección MAC en el software. Esto es útil cuando se intenta acceder a la red filtrada por VIA. En consecuencia, el filtrado de control de tráfico basado en la dirección MAC ya no son tan seguros. Representaciones de la dirección MAC. En un host de Windows se puede utilizar el comando ipconfig /all para identificar la dirección MAC de un adaptador. En un host Mac o Linux se utiliza el comando ipconfig. Según el dispositivo y el sistema operativo, pueden ser varias representaciones de direcciones MAC, pues existen la dirección MAC de unidifusión. En Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, difusión y multidifusión de capa 2. Una dirección MAC de unidifusión es la dirección única utilizada cuando se envía una trama desde un único dispositivo transmisor hacia un único dispositivo receptor. Métodos de reenvío de tramas de los switches Ciscos. Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switch de datos entre puertos de la red: el switch de almacenamiento y envío y el switch de método de corte. Este tipo de switch, cuando el switch recibe el trama de almacena en los buffers de los datos hasta recibir la trama en su totalidad. Durante el proceso de almacenamiento, el switch analiza la trama para buscar información acerca de su destino. En este proceso, el switch también lleva a cabo una verificación de errores utilizando la porción de trailer de su composición, redundancia cíclica de la trama Ethernet. La CRS utiliza una fórmula matemática basada en la cantidad de bits número 1 de la trama para determinar si esta imagen tiene algún error. Después de confirmar la integridad de la trama, se le reenvía al puerto apropiado hacia su destino. Cuando afecta un error en el trama, el switch la descarta el proceso apropiado hacia su destino. Cuando la descarte de las tramas con errores reduce el ancho de banda consumido por los datos dañados. El switch por método de corte. Este tipo de switch, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch reúne en el buffer solo la información suficiente de la trama para leer la dirección MAC de destino y determina a qué puerto debe reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bytes de la trama, después del preámbulo.
El switch busca la dirección MAC de destino en la tabla de switch, determina el puerto de la interfaz de salida y reenvía el trama a su destino mediante el puerto de switch designado. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores de trama. Bueno, el almacenamiento en el buffer de memoria de los switches. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de enviarlas. El almacenamiento en el buffer también se puede utilizar cuando el puerto de destino está ocupado debido a una congestión. En este caso, el switch almacena la trama hasta que pueda transmitir. Configuración de duplex y velocidad. Dos de los parámetros más básicos en el switch son el ancho de banda y los parámetros de duplex para cada puerto en switch individual. Es fundamental que los parámetros de duplex y de ancho de banda coincidan entre el puerto de switch y los dispositivos conectados, como una computadora o algún otro switch. Existen dos tipos de parámetros de duplex utilizados para las comunicaciones en una red: Ethernet duplex medio y duplex completo. Duplex completo, ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente. Duplex medio, solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos por vez. La MDIX automática. Además de tener la configuración de duplex correcta, también es necesario tener definidos los tipos de cable correcto para cada puerto. Anteriormente, las conexiones entre dispositivos específicos como los switch a switch, switch a router o switch a host y router a host requiere el uso tipo de cable específico, cruzado o directo. En la actualidad, la mayoría de los dispositivos de switch permiten que el comando de MIX AutoInterface configure en la CLI, active la función de interfaz cruzada dependiente del medio. Cuando se activa la función MDIX automática, el switch detecta el tipo de cable conectado al puerto, configura las interfaces de manera adecuada, por lo tanto se puede utilizar un cable directo o cruzado para cualquier configuración en los dispositivos. Bueno, una vez enviada la trama, hay dos direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN de Ethernet. La dirección física, que vendría siendo la dirección MAC, se utiliza para comunicar el NIC de Ethernet a NIC de Ethernet de la misma red. Existe la otra, que es la dirección lógica o dirección IP. Se utiliza para enviar el paquete de origen inicial al de destino final. Bueno, también tenemos las funciones ARP, resolución de dirección IPv4 a direcciones MAC. Cuando se envía un paquete de la capa de enlace de datos para encapsularlo en la trama de Ethernet, el dispositivo consulta una tabla de memoria para encontrar la dirección MAC que esté asignada en la dirección IPv4. En la tabla se denomina tabla ARP o cache ARP. La tabla ARP se almacena en la RAM del dispositivo. El dispositivo emisor busca su tabla ARP a la dirección IPv4 y destino la dirección MAC correspondiente. Si la dirección IPv4 del destino del paquete es la misma de la red de la dirección IPv4 de origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 de destino en la tabla de ARP. Si la dirección IPv4 de destino está en la misma red diferente que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 del gateway predeterminado. En ambos casos se realiza una búsqueda en la dirección IPv4 y en la dirección MAC correspondiente para los dispositivos. Con esto también tenemos la eliminación de entradas de la tabla ARP. Para cada dispositivo, un temporizador de memoria cache ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo específico. El temporizador varía según el sistema operativo del dispositivo. Por ejemplo, algunos sistemas operativos Windows almacenan entradas ARP de memoria cache durante 2 minutos.